y tiene 52 municipios. Yo vivo en uno que tiene un nombre así como simpático, se llama La Florida. ¿Ah? No la Florida de los Estados Unidos, pero ahí hay mar. Aquí no tenemos mar. Tenemos muy cercano una carretera que ya casi Creo que ya vamos a introduce empezar. en los cañones con un río muy profundo. Es bonito ir por ahí, los paisajes. Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, Hola. creo que... Hola, ¿cómo está Joseph? Ya ingresó también. Perfecto. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Roxana. Gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. Gracias por estar aquí todos presentes. Y bueno, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook de periódico El Costanero cada martes y jueves gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas. Bueno, esta tarde nos encontramos aquí en Salinas, en la provincia de Santa Elena, en un jueves muy especial. Tenemos a 4 invitados quienes van a conversar con nosotros respecto a un tema muy apasionante, como lo es Israel. Con ellos vamos a conversar sobre Israel y la cultura israelí en Latinoamérica. Tenemos pues a Roxana de Cast, que está aquí con nosotros. Está el rabino Joseph Franco. Muchas gracias por estar aquí. Está Camilo Torres, Aníbal Rosa, que nos acompaña desde Chile. Bueno, por aquí tenemos otro invitado, Yuri de Ecuador, está dentro del Zoom. Generalmente no suelen estar, sino solo los invitados de la conversación, pero gracias por estar igual y por haberse conectado, Yuri. Es bienvenido. Y bueno, esta conversación, como los habíamos comentado, tenemos a 4 invitados y vamos a ir hablando un poco de cada tema que domina a cada uno de nuestros invitados. En el caso, pues, de nuestro querido rabino Joseph, él pues me había pedido iniciar esta conversación precisamente porque la ha aceptado para poder estar un tiempo determinado debido a que tiene pues estas otras actividades que realizar. Pero en todo caso quiero agradecerle por su participación y sobre todo que nos comente un poco. La idea es que voy a comentar un poquito de quiénes son nuestros invitados antes de empezar. Está Roxana de Cast, que tiene estudios superiores en relaciones públicas, 5 semestres de hebreo bíblico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es directora ejecutiva de Israel Sin Fronteras, que ya nos va a comentar un poco de lo que se trata, y actualmente está estudiando marketing digital, y esto es esencial en este momento. Todos tenemos que estar como que enlazados más con el tema de la tecnología, y muy buena decisión, Roxana. Y bueno, está el licenciado Joseph Franco, rabino de la sinagoga sefardita del Ecuador y director del Centro de Estudios Judíos Rabenu Obadia Joseph. Ahí me va a decir si es que voy a pronunciar bien lo demás. Él recibió su ordenación rabínica de la Yeshiva Pirsei Shoshani de Israel, y también es Masgiach de la certificadora de Kashrut Tam Kosher de la ciudad de Bet Shemesh en la tierra de Israel. Bueno, ahí está él. Muchísimas gracias por participar. Y también pues está Camilo Torres, quien realizó sus estudios en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Ciencias Teológicas Filosóficas de la Universidad Católica del Ecuador. Trabaja dentro de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Y bueno, también tiene 22 años de experiencia en la industria farmacéutica latinoamericana, multinacional y en otras ramas del sector comercial, desempeñando posiciones de gerencia en las áreas de mercadeo y ventas. Y es director de política y comunicación de Israel Sin Fronteras desde el año 2015. Bueno, entre todas las demás actividades que él realiza, es conductor de un segmento que se llama ¿Qué está pasando en Israel
a través de YouTube. Ya nos va a comentar también sobre ese tema. Y luego tenemos a Aníbal Rosa, quien es chileno, técnico agrícola, técnico en gestión y administración de cooperativas agrícolas, técnico en administración de empresas y de transporte público, y es jefe del Departamento de Ingeniería de Tránsito de la municipalidad, de una municipalidad, no nos ha dicho, ella nos va a comentar, luego nos comenta. Es judío casado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pertenece a una comunidad precisamente dentro del mismo ámbito, ¿no? Vamos a estar conversando con ellos, y yo quería pedirles pues a ustedes que conozcan, primero decirles que esto está siendo transmitido a través del periódico El Costanero, que vamos a estar saludando a quienes nos estén acompañando. Asimismo, ellos tienen la oportunidad de poder generar alguna pregunta o inquietud a cualquiera de nuestros participantes, de acuerdo a la conversación y cómo se va desarrollando esta. Tenemos conectado, y de hecho ahorita en este momento, a nuestra querida amiga Anne Mari Valde. Ella es de Chile, y precisamente nos está mirando y saludando en esta tarde. Ok, por favor, Rabino Joseph, coméntenos un poco qué es lo que está pasando en Ecuador y de qué manera se están desarrollando las acciones desde las sinagogas a nivel latinoamericano, cómo el tema actual de la pandemia, hay algunas acciones que se han desarrollado, cómo las vienen desarrollando. Gracias, Olguita, por habernos invitado a este lindo programa. Quiero saludar a Camilo, hace ratos que no lo veo, a Roxana también. Y bueno, me dio mucho gusto conocer al señor Rosa. Tengo amigos en Chile, Mike Benjo, seguramente usted lo debe conocer por ahí. Sí, referente a lo que es la situación actual, quizás en todo lo que es Hutz La'aretz, fuera de la tierra de Israel, nosotros estamos funcionando ahorita de una manera anormal, ¿no? Porque los templos regularmente ahorita están cerrados. Tal vez llega por ahí alguien, qué sé yo, cuestiones de seguridad o algo por el estilo, pero lo que son las oraciones, las concentraciones comunitarias, por el momento están suspendidas. Creo que la mayoría de templos religiosos tienen la misma situación. Pues nosotros no desobedecemos las normas del gobierno, del Ministerio de Salud tampoco, y es la razón por la que nosotros estamos en casa, aunque a veces nuestras sinagogas son muy grandes y podríamos estar separados, ¿no? Podríamos orar y estar separaditos con nuestras mascarillas, mas sin embargo, para evitar, dijéramos, el desacato o la desobediencia a las normas que han emitido los gobiernos, nosotros regularmente en todo fuera del mundo están cerradas nuestras sinagogas. En Eretz Israel, en la tierra de Israel, también se han cerrado por algunos espacios, pero allá es una cantidad de comunidad, es el país, pues el país es judío, entonces constantemente las personas están queriendo volver a la sinagoga, queriendo volver, y esa presión hace que el gobierno nuevamente abra un poco la puerta y diga tantas personas pueden llegar a los templos de tanta capacidad, etcétera. Aún en el muro occidental, en el Hotel Amaraví, no se permitió en estos días anteriores, donde en años atrás se concentraba miles de judíos, por ejemplo, para el día de Tisha B'Av, el 9 del mes de Av, se concentraba cantidad de judíos ahí para lo que es el ayuno. Este año, por ejemplo, fue la excepción. Se restringió la entrada a pocos grupos de 10 personas para que pudieran rezar en ese espacio que es muy importante para nosotros. Y fuera de Israel, como repito, la mayoría de sinagogas están en la misma situación, están los templos cerrados, las reuniones son igual como estamos nosotros ahorita, a través de Zoom o a través de alguna otra aplicación virtual en la cual nos permite tener ese pequeño contacto, dijéramos. O sea, yo veo a Camilo hace ratos que no lo veía, o sea, desde que comenzó esto, yo no lo veo, y a Roxana también, nos veíamos a veces los jueves en el rezo de la mañana y hace ratos que no nos vemos.
Entonces, bueno, a través del WhatsApp a veces uno interactúa un poco y esa es otra de las herramientas que hemos estado ocupando en este tiempo, la comunicación a través del WhatsApp. Cada uno de nosotros, los rabinos en las sinagogas, diferentes sinagogas a nivel mundial, graban mensajes, a veces en audio, a veces en video. Tenemos conferencias en Zoom en diferentes días de la semana. Estas también se graban y se comparten. Si la persona no pudo estar en la reunión, pues entonces le llega después el link, el enlace, para que en algún momento disponible pueda también, recibir la enseñanza, la información, etcétera. Y esa es la forma en que ahorita estamos trabajando, Olguita, a nivel mundial, se podría decir, donde no se puede abrir porque el gobierno, por precaución, no permite. Nosotros respetamos la autoridad en el país en que vivimos y no abrimos. Estamos esperando que las cosas, como que se baje la marea y nuevamente, me imagino, vamos a hacer una gran fiesta nuevamente el día que podamos regresar a nuestros templos, a nuestros libros, a nuestras sillas, porque sí que los extrañamos. Bueno, definitivamente, Rabino, como usted menciona, esto es un tiempo muy sui generis. Realmente nadie se lo imaginaba, nadie se lo esperaba. Mire usted, han pasado ya 8 meses prácticamente, 8 meses en los que nos encontramos. Digamos que los primeros 2 meses estábamos en esa situación de tensión que no sabíamos para dónde iba realmente a generar una situación como la que hemos estado viviendo. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que hemos podido ir asimilando los temas sobre todo de comportamiento del virus, y también hemos tenido que como personas ir ajustándonos a ese comportamiento, que ha sido muy difícil porque no nos gusta en muchos de los casos recibir cierto tipo de, no digamos órdenes, pero sí de cierto tipo de protocolos y criterios para poder mantenernos, al menos hasta ahora, como gracias a Dios lo hemos estado, con vida. Entonces, sí, acá y en todos los lugares ha pasado lo mismo en las diferentes situaciones que en su momento se han venido trabajando. Pero, por ejemplo, hay una celebración, sé que hay una celebración que ustedes tienen también en este tiempo, ¿no? En este tiempo en Israel. ¿Hay algún tipo de actividad que se vaya a realizar? ¿La van a empezar a hacer a nivel tecnológico? Explíquenos un poco de qué se trata también. Pues sí, de verdad es que nosotros acabamos de salir, dijéramos, de un día que para nosotros es muy doloroso, muy, muy triste, que es el día de Tisha B'Av, el 9 de Av, que recordamos nosotros lo que es la destrucción de nuestro sagrado templo. Y después de esto, ahora nosotros comenzamos en una especie de curva, pero hacia arriba en cuestiones de alegría, porque el día de ayer estuvimos celebrando algo así como le llaman en español el Día del Amor. Tú, a ver, una celebración de enamorados, de casamientos, etcétera. Entonces se puede decir que comenzó la curva a subir. Dentro de pocos días nosotros comenzamos el mes hebreo de Elul. En el mes de Elul nosotros comenzamos un proceso más fuerte. En hebreo la palabra es Teshuvah, pero en español la podríamos poner como, no es solamente arrepentimiento, sino es una situación de sumada, arrepentimiento más acciones, mejores acciones, un acercamiento, dijéramos, con el amo del universo. Regresar, más de lo que claro. estamos, regresar, sí, más de lo que hemos hecho en todo el año. En el mes de Elul nosotros, como quien dice, le metemos más ganas y comenzamos todo el mes. A veces nos levantamos mucho más temprano, con otro tipo de oraciones, otro tipo de invocación, porque el rezo diario es uno y el que le sumamos en el mes de Elul es otro, pero todo esto nos lleva a la festividad que es muy conocida a nivel mundial y en el mundo judío es una fiesta, Rosh Hashanah, el día de, ¿cómo le podemos llamar? Cabeza del año, se traduce cabeza del año, como el año nuevo judío, si es que le quisiéramos llamar en términos latinos, el año nuevo judío. Nosotros comenzamos el año nuevo más o menos en en un mes y días tenemos para comenzar el año nuevo. Ahora, ese día para nosotros es muy especial. 2 días celebramos Rosh Hashanah y se toca el shofar. Tenemos un instrumento del cuerno del carnero que es para ese día especialmente que nosotros lo ocupamos
y obviamente la comunidad se reúne y todos en comunidad, todos en familia, queremos escuchar el sonido del carnero que nos trae a nosotros mucha cabana, mucha concentración, mucha espiritualidad y ganas de que ya que estamos comenzando nuestro año, volver a hacer las cosas bien, volver a tener esa conexión divina, no separarnos de nuestro Creador. Y ahora, obviamente, todavía no estamos claros cómo lo vamos a hacer, porque quizás todo va a depender de la curva de la situación del corona. De todas formas, el que toque el shofar se está preparando, los rabinos se siguen preparando, la comunidad está a la expectativa. ¿Qué dijo el directorio? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Nos vamos a reunir? ¿No nos vamos a reunir? Y hay gente mucho más, ¿cómo decir? Interesada, hay otros un poquito menos, pero hay gente mucho más interesada que está diciendo, oye, si en la sinagoga no hacen nada, hagamos algo nosotros. Y ahí estamos nosotros, sí, vamos a ver, tranquilos, porque de verdad es que ya nos hace falta ya estar apartadito de la mesa de Dios, o sea, de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, cerca, con la cercanía del amo del universo. Ya nos hace falta. Cuando vemos nuestras sillas, nuestros libros, nuestros stands donde ponemos los libros para leer, solitos, empolvados, nos duele. Pero obviamente sabemos que todo es para bien. En hebreo tenemos una frase que decimos, Gam Su Letová. Esto también es para bien. Y mire, nos ha enseñado esta situación a hacer muchas otras cosas. Nos ha enseñado a reunirnos hasta a través del internet. Nosotros hemos estado, dijéramos, en una sinagoga, nos reunimos 30, 40 personas para una clase, ¿ya? Una clase en la noche. Y a través de esta situación, ahora ustedes a través del Zoom reúne 200, 300, 400 personas que están en la comodidad de su hogar, pero se conectan a escuchar las palabras del rabino. Entonces, también, o sea, como digo, también esto es para bien. Está ayudando a algunas personas a poderse sentar y con esto se endulzan su oído y mañana quizás van a decir, quiero ir a la sinagoga, quiero estar en la clase presencial. Y respecto a las fiestas, las estamos esperando. Estamos esperando que pase lo que tiene que pasar para ver cómo lo vamos a manejar. Pero de todas formas, sea que lo hagamos comunitario, o sea que lo hagamos beyahid, solitos en la casa, lo vamos a hacer. Ahora, voy a decir, algunos seguramente quizás van a querer ocupar el Zoom y otros quizás van a querer ocupar, no van a poder ocupar el Zoom. Entonces, por favor, la puerta. Entonces, los que no podemos ocupar el Zoom porque nuestra tradición, dijéramos, nuestra forma de observar la Torah no nos lo permite, lo tendremos que hacer en nuestras casas, con familia, solo entre familia. Para esto es importante que la persona sepa usar el shofar, el cuerno del carnero, y tenga su libro de oraciones a la mano, repasado, para que pueda hacer las cosas bien. Pero bueno, hay que verlo desde un punto de vista positivo. Cuando no lo hacemos nosotros solos en casa, le dejamos al que está dirigiendo, le dejamos el cargo todo a él, ¿no? Ahora, si nos toca estar en la casa, nos va a tocar a cada padre de familia hacer lo que hace el rabino en la sinagoga, hacer lo que hace el toquea, el que toca el shofar, lo va a tener que hacer él y va a tener que prepararse un poquito más. Todo es para bien. La verdad es que no vamos a quejarnos de nada. La verdad es que agradecemos de estar en este momento abrazando a nuestras familias, porque eso es lo más importante ahorita, lo que es la vida, o sea, poder estar en familia. Lo demás, le pedimos a Dios que nos ayude para poder salir adelante, Olguita. Sí, definitivamente son tiempos difíciles, son tiempos muy complicados, sobre todo porque tenemos que ser disciplinados y la disciplina es la que verdaderamente nos lleva a poder tener posteriormente el éxito que es precisamente conservar la vida. Y el conservar la vida nos toca a cada uno de nosotros, más allá de lo que estipulen o lo que establezcan los gobiernos, cada uno de nosotros tenemos que también hacer lo que nos corresponde para poder conservarnos de alguna
alguna manera todavía pues saludables y poder continuar con todo lo que cada uno de nosotros tenemos como misión para hacer. Imagino que también en Israel tiene que haber todos estos protocolos y estas necesidad de cumplimientos para no tener mucho mayor rebrote o que no haya más contagios, porque sabe que mientras más gente está cerca, pues pueden venir rebrotes que pueden ser realmente perjudiciales para toda la comunidad, para toda la población. Yo quiero agradecerle efectivamente, muchísimas gracias por esa intervención. Yo creo que mientras estamos en la conversación y mientras se van uniendo más personas a nuestra página de Facebook de Periódico El Costanero, pues vamos a continuar ahora con Camilo Torres. ¿Le parece? Vamos a darle entonces paso a él. Muchas gracias, Camilo, por estar aquí, por participar en estas conversaciones frente al mar. Les cuento que yo estoy en Salinas, en Santa Elena, y sí, tengo cerca de aquí, tengo realmente el malecón y estamos frente al mar. Y bueno... Olguita, pero si me permites, sí. Lo que bien me enseñas en casa no se olvida, las damas primero y más aún que sea Roxana quien intervenga primero, porque además mi jefa, Okay. no, pero principalmente por ser la dama, por favor. No hay problema, vamos a empezar con la jefa. Además, no, la verdad es que me gustaría, claro, una de las cosas que habíamos dicho es que saber un poquito de qué se trata Israel Sin Fronteras. Ya, claro, perfecto. Muy bien, Roxana, muchísimas gracias por esa caballerosidad, Camilo. Por favor. Y bueno, Roxana, muchas gracias por participar también en este programa. Bueno, sí, es la actual directora ejecutiva de Israel Sin Fronteras y vamos a conocer un poco de qué es Israel Sin Fronteras, qué es lo que está haciendo. Bueno, ella es ecuatoriana, tengo entendido casada con un israelí, un judío. Cuéntanos un poco, por favor, de en qué estás trabajando y cómo estás desarrollando. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Olguita, por la invitación y gracias a Camilín que me cedió el espacio. No soy su jefa, no le creas. Él es mi socio y estamos en esto los dos. Bueno, Israel Sin Fronteras es un proyecto que nació de la visión de 4 personas al mismo tiempo, diría yo. El uno es mi socio que está allí, Camilo, que es un experto en el tema político de Israel. El otro es el rabino de la comunidad judía, que en ese momento era el rabino Max, que sentados en una conversación en mi casa hablamos sobre el tema de por qué estamos tan solos en el mundo si Israel tiene muchos amigos. Y la verdad es que en ese momento se estaban dando las votaciones en las Naciones Unidas y Israel no tenía ni un voto a favor. Y por otro lado, yo me formé en la Iglesia Cristiana Evangélica por 14 años y siempre conocí el amor que tiene el cristiano hacia Israel. Entonces, un día le dije al rabino que no entendía por qué estamos tan separados si Israel tiene muchos amigos. Entonces, iniciamos el proyecto. El rabino nos unió con Camilo y empezamos a armarlo. Y resulta que nosotros pensábamos y soñábamos con que si tenemos 80 personas, y le dejo a Camilo que se ríe todavía, y tenemos 80 personas que sepan de Israel, ya para nosotros eso era un éxito. Y de repente empezamos a mover el proyecto y nos dimos cuenta que esto era algo increíble. Hoy día tenemos una red muy grande más que nada nosotros estamos haciendo el enlace entre la Embajada de Israel y los amigos de Israel, que la mayoría de ellos son en este momento de la Iglesia Cristiana Evangélica, a pesar de que no es exclusivamente el medio al que nosotros queremos llegar a quien quiera que esté interesado en saber sobre Israel. Y una de las cosas más importantes que nosotros hacemos es decir la verdad sobre Israel. Este es un tema que ha sido muy manipulado a través del tiempo, de la historia, y sabemos, por ejemplo, acá en Ecuador el conocimiento de Israel es nada, es cero. Entonces nosotros lo que hacemos es toda la información que nosotros pasamos a nuestras redes es información verídica. Es información que ha sido constatada por la embajada o por medios de Israel y tenemos conexión directa con también otras organizaciones de Israel. Y hemos ido creciendo en estos 5 años en tener más gente involucrada y ahora hasta internacionalmente tenemos amigos que están interesados. Estamos ahora haciendo los cursos de hebreo bíblico que han sido un éxito.
y tenemos gente de muchas partes que no nos hubiéramos imaginado. Así que hemos venido haciendo un trabajo en la parte política, dando esa información, en la parte espiritual muy importante, porque resulta que los amigos de Israel muchas veces no conocen los fundamentos del judaísmo como religión, y nuestro interés de ninguna manera es convencer a nadie ni cambiar a nadie, sino a ser amigos, que nos conozcan, que conozcamos. Lamentablemente hasta el momento sí, nuestros rabinos se han mantenido un poco cerrados en el tema de compartir el conocimiento con otros, pero es justamente el trabajo que nosotros hacemos, abrir ese conocimiento para que no podemos ser amigos si no sabemos de qué estamos hablando, o sea, cuál es la creencia del uno, cuál es la creencia del otro. Y creo que de parte de mucha gente de la comunidad judía o los rabinos, hoy día entienden también lo que son las iglesias cristianas evangélicas, los amigos de Israel, y estamos entrando en ese periodo muy interesante de apertura, de comunicación, de trabajar juntos, de hacer un trabajo en conjunto. Entonces, creo que hemos sido un poco el puente de comunicación, no solo con la embajada, sino con la comunidad judía y con otras instituciones que están trabajando con nosotros. Y por último, lo que hacemos también, estamos en el lado de la innovación y el emprendimiento israelí, que creemos es la parte positiva que Israel tiene para el mundo y que queremos que mucha gente aprenda cómo salir adelante en momentos de crisis, porque Israel ha sido un país que ha pasado por muchas adversidades y pese a todo, y en 72 años, ha llegado a ser un ícono de la innovación y del emprendimiento. Entonces creo que hay mucho que aprender de Israel y creo que hay mucho que Israel quiere darle al mundo. Entonces vamos a seguir trabajando en esa conexión y vamos a seguir trayendo esa información que ahora gracias al Zoom se nos ha acercado un poco el mundo, porque nunca nos imaginamos tener a gente de universidades o a gente de los tops de innovación haciendo seminarios para gente de Latinoamérica. Esto ha sido algo nuevo y de verdad estamos muy contentos de poder seguir aportando. Sí, realmente lo que mencionas en cuanto a todo lo que tenemos para aprender precisamente de Israel es muy importante. Tuve la oportunidad de estar en Israel y hacer una capacitación allá y realmente es asombroso. Precisamente comentaba incluso con Aníbal en su momento, que ya vamos a conversar con él también, comentaba de los temas de la tecnología como tal y aplicados a todo, ¿no? Entre ellos el tema de la agricultura con tecnología y la necesidad de poder generar esa transferencia de conocimiento para poder crear. Claro, nosotros tenemos la bendición, digamos así, es una bendición realmente el tener todo el agua que requerimos para poder hacer el trabajo agrícola. Por ejemplo, en el tema de los arrozales, ustedes ven que para sembrar arroz tenemos que prácticamente tener una piscina de agua. Sin embargo, hemos visto cómo este riego por goteo funciona de una manera maravillosa con un muy buen producto orgánico, con algo que verdaderamente pues hace que nosotros podamos ver y de la posibilidad de que no porque poseemos todo, también tenemos que llegar a un momento determinado al desperdicio de cierto tipo de recursos, como es en el caso del agua, ¿no? Y es importante precisamente ese tipo de información necesaria en temas ambientales. Es tan importante el conocer el cómo se trabaja y se hace tratamientos de desechos sólidos, desechos líquidos que ya son aguas hervidas, aguas negras, que también tienen un tratamiento con una recuperación asombrosa de un 95%, que creo que era lo que me decía Camilo, me corregía del 98 al 95, que es verdaderamente, me comentaba que es realmente lo que se extrae de todo lo que uno piensa que ya no sirve. Entonces, ¿cómo una persona que quiere ser parte de esta comunidad o de esta organización de Israel Sin Fronteras, qué tiene que hacer? ¿Cuáles son esos lineamientos que tiene que seguir para poder ser parte de Israel Sin Fronteras?
Bueno, no tenemos un, digamos así, un requerimiento. Nosotros queremos gente que quiera saber de Israel, entonces nada más que me manden un mensaje y me digan, Roxana, queremos ser parte de la red, y ustedes empiezan a recibir información de todo lo que vamos haciendo, los programas de Camilo, que él hace un excelente trabajo en el tema de información y del tema político y de otros temas también, seguro va a hablar ahora algo del tema de innovación. Pero nada más me mandan un mail a Israel Sin Fronteras Ecuador@gmail.com y me dicen que quieren ser parte de la red y nosotros empezamos a mandarles esa información. Estamos haciendo seminarios también, muchas veces de gente de Israel directamente que está trabajando con Ecuador, que, o sea, estamos conectados directamente a través de alguno de nuestros aliados en Israel. Y entonces hemos tenido oportunidad de tener hermosas charlas, como por ejemplo con gente de Intel, con gente de Google, con gente grande que nunca hubiéramos pensado. Entonces, todo eso nosotros estamos pasando constantemente, información, seminarios, invitaciones, y cuando se abran las cosas también, todas las actividades de la Embajada de Israel o actividades que se hacen de instituciones también que a veces vienen a Ecuador, todo eso nosotros lo manejamos. Entonces, cualquier persona que quiera, me manda un mensaje y con mucho gusto lo incluimos dentro de la red. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, quiero saludar a quienes nos están siguiendo en este momento. Está Javier Olivares, Alberto Pareja, quien nos está saludando, Mercedes Guerra, Luis Brusa, Nari Novoa, Ricardo Medina, Cristian Quijije, todos están viéndonos en esta tarde. Está Raquel Castaño desde España, está Mayra Márquez y William Cordero, Yolanda Plasencia desde los Estados Unidos, Frances Zambrano, que dice excelente programa el de hoy, excelente, saludos, y saludos también a Frances y a todos los que nos están siguiendo en esta tarde aquí en Conversaciones Frente al Mar, una convocatoria realmente excelente. Estoy muy contenta de que todos ustedes hayan participado, que se hayan unido a estas conversaciones frente al mar, que verdaderamente lo que se tiene como idea es precisamente el conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que están haciendo las demás personas y de qué manera nos podemos vincular a esas actividades que se están desarrollando. Entonces, ahora sí, seguimos con Camilo Torres. Vamos a dejar luego y luego vamos con Aníbal. Aníbal, no se me impaciente, que ya conversamos con usted. Camilo tiene este programa y estas cápsulas informativas que me parecieron súper interesantes. Estuve viendo a través también de YouTube y de Instagram. Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando en Israel? Muchas gracias, Olga, por la invitación. Gracias, mi querida Roxana. Querido Rabino Joseph, tiempo que no te veía. Yo lo que digo, perdón que me tome este espacio para decir, es que hay que hacer una solicitud a la Rabanut de que kashericen los minyanim a través de Zoom y al menos así podemos seguir orando todos juntos. Una explicación rapidísima. Kasherizar quiere decir que cumpla con las normas judías, y nosotros, el judaísmo, somos principalmente una religión comunitaria, tanto así que para poder decir ciertas bendiciones necesitamos obligatoriamente un mínimo de 10 adultos varones, adultos desde los 13 años, que es cuando se considera ya una persona adulta dentro del judaísmo. Y esto es uno de los grandes secretos que ha hecho que nosotros nos mantengamos como pueblo por más de 3.700 años, el hecho de que seamos comunitarios. No existe el desarrollo como de un judío en solitario, tiene que ser siempre parte de una comunidad, ¿no? Entonces, por eso le decía, nuestra tradición es, sobre todo los lunes, jueves, hacer rezos comunitarios. De hecho, se lo hace todos los días, pero como es difícil a veces reunirnos, lo hacíamos por lo menos los lunes y los jueves. Ahora hay que hacerlos por Zoom y hacer minyan, es decir, tener 10 adultos varones, aunque sea por Zoom. Pero bueno, perdón esta disgregación. ¿Qué está pasando en Israel desde el punto de vista de pandemia, que es la actualidad, y que querramos o no, a pesar que a veces queremos como ya olvidarnos y tratar de hacer nuestra vida normal, es indudablemente lo que nos envuelve en todo el mundo? Israel
definitivamente es uno de los países que mejor ha llevado esta lucha contra la pandemia. ¿Por qué? Porque fue realmente uno de los países que se lo tomó muy en serio desde el principio. Y se lo tomó tan en serio que ya tempranamente a mediados de febrero, ahora se sabe, el gobierno había pedido a sus agencias de inteligencia en el exterior que tenían que localizar equipos médicos y equipos necesarios para la... A pesar de que de por sí Israel como país tiene una infraestructura sanitaria extremadamente solvente, fuerte y de primera en el ámbito de investigación, de desarrollo, es uno de los países más sobresalientes en tema de medicina también. Por poner un número, Israel tenía instalados al momento del inicio de la pandemia 2.800 respiradores a nivel nacional. En el momento más crítico hasta ahora ha llegado a utilizar ni siquiera 300, es decir, no ha llegado a utilizar ni siquiera el 10% de su capacidad instalada. Sin embargo de eso, se ordenó abastecerse aún más, tratar de localizarlo. Realmente, algo que no se sabe es que en el mundo se desarrolló una guerra silenciosa entre agencias de seguridad. Por poner un clarísimo ejemplo, en un país, y esto lo dijo directamente Eli Cohen, el actual jefe del Mossad, de la agencia de inteligencia que trabaja hacia el exterior de Israel, él lo contó que habían cerrado un negocio en un país de la península arábiga, no determinó cuál. Estaba ya listo, se había hecho la negociación y solo tenía que llegar el camión, subir las cosas y trasladarlas al aeropuerto para llevarlas a Israel. Cuando llega el camión, una hora antes, los servicios de inteligencia alemanes estuvieron ahí y se los llevaron todo. Y era justamente porque los países que se lo tomaron en serio sabían que tenían que prepararse para lo peor, para el peor escenario inimaginable. Israel se lo tomó muy en serio, empezó a tomar medidas de cierre de fronteras, de aislamiento social paulatino. Todos los días se hacían reuniones, se hacían mediciones. Déjale un poquito abierto. Iban restringiendo poco a poco la movilidad de las personas. Llegó prácticamente a un cierre del 90% de sus actividades durante algunos días. Hay que entender también el hecho de que Israel es un país muy pequeño, con una altísima densidad poblacional que no es real. ¿Y a qué me refiero esto? Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados y 9.050.000 habitantes. Pero tenemos que tomar en cuenta que el 50% de ese territorio es desierto. Y a pesar de eso, Israel tiene una densidad poblacional marcada en 360 habitantes por kilómetro cuadrado, considerando incluso el desierto. Pongo así la mano porque justo hay un sonido, espero que no esté pasando. Aprovecho el sonido, Camilo, para precisamente darle el rabino me pidió pues que precisamente él iba a tener que retirarse porque estaba con un tema de tiempo, y yo quiero agradecerle en todo caso, rabino Joseph, por habernos permitido el conocer un poco del trabajo que se viene haciendo, de lo que ustedes tienen pensado para de aquí a lo que queda de este año, y ver, ojalá Dios quiera que al final de este año pues tengamos haya habido un manejo verdaderamente efectivo y eficiente para poder salir de alguna forma de esta crisis sanitaria que tenemos a nivel mundial. Así que muchísimas gracias por su participación. Gracias, Olguita. Esperamos que en favor de Dios que todo salga bien. Me despido de mi querido Camilo, espero vernos pronto, que me va a dar una vueltita en la moto. Y a mi querida Roxana, por favor, salúdame a Andrei, que con mucho cariño y mis respetos, y al señor Rosa, todo lo mejor allá en Chile. Que estén muy bien, les deseo lo mejor. Muy amable, gracias. Gracias. Entonces, continuamos, Camilo, gracias. Gracias. Y entonces se iban tomando medidas. Una de las cosas que entendió tempranamente el gobierno de Israel es que no podía hacer planes a largo plazo. La decisión del Gabinete de Seguridad fue: día a día se evalúa, día a día se va tomando decisiones.
y yo sé que, y eso pedía un poco a la población permanentemente, un poco de paciencia, porque claro, la gente, lo peor que le puede pasar a la gente es la incertidumbre, vivir en una incertidumbre, pero claro, como no existen expertos en coronavirus en el mundo. Esto era algo que nos cogió de nuevo y esto justamente fue lo que el Gabinete de Seguridad pidió a la población, que tengan paciencia, que sepan entender que no tiene ningún sentido hacer planes a largo plazo porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Lo que sí trazó el Gabinete de Seguridad israelí fue una estrategia que se llamó las 3T, por sus siglas en inglés. Testing, Tracking and Tackle. ¿Qué quiere decir? Testeo. Israel ha llegado a hacer test de 30,000 diarios, que supera 8 o 10 veces la capacidad incluso instalada. Entonces han tenido que incrementar la capacidad de hacer testeos, ¿no? Hay varios desarrollos muy interesantes que además se han llevado a cabo en estos últimos meses. Hay un último test rápido de altísima eficiencia y de seguridad, llega al 99%, que es simplemente una bolsita con un tipo sorbete. El paciente sopla por la nariz y en 30 segundos se puede saber si hay o no presencia de coronavirus. Y es toda una combinación de nanoelementos con tecnología última tecnología digital. Es una cosa fabulosa. En 30 segundos, con 99% de seguridad, se puede saber si el virus está o no activo en la persona. Entonces, todo esto, esto fue la primera estrategia. ¿Eso es algo que ustedes mismos lo crearon o lo En importaron? Israel fue creado. Sí, fue en creado. Israel fue creado. Fue creado 100% en Israel. 100% en Israel. Está, creo que ya la próxima semana lo van a salir a comercializar. Y ya tienen millones de pedidos de todo el mundo, ¿no? Esa fue la primera estrategia, el testeo fundamental para tener datos certeros, exactos de la ubicación, dónde están los focos de contagio, cómo debemos aplicar correctamente los llamados cercos epidemiológicos. Y ahí viene la segunda parte, que es el tracking, es decir, el seguimiento. La Corte Suprema de Israel autorizó al gobierno a utilizar sofisticados sistemas de rastreo que normalmente usan las agencias de inteligencia para el rastreo de terroristas. ¿Por qué tuvo que autorizar la Corte Suprema? Porque son altamente invasivas a la privacidad de la persona. Es decir, estos sistemas no solamente que detectan el movimiento de la persona, sino además quedan registrados y se cruzan, se concatenan con toda la demás población. ¿Qué es lo que se logró? Que cuando una persona daba positivo, esa persona tiene un número de identificación y ese número de identificación nacional está ligado a un número celular. Muy bien, subía a la base de datos de estos sistemas, veían cuál fue el movimiento a través de GPS, cuál fue el movimiento de esa persona en el territorio israelí, cruzaron la información con toda la demás población y si alguien se había cruzado en algún momento con esa persona, le llegó un mensaje automático a su teléfono celular diciéndole, señor tal, usted tal día, a tal hora y en tal lugar estuvo en contacto con el paciente número tal, obviamente no se decía el nombre del paciente, estuvo en contacto con el paciente número tal que dio positivo para coronavirus, se le ordena inmediatamente cumplir con la cuarentena. Wow. Y obviamente esa persona entraba al rastreo de los sistemas de seguridad para que no se movilice fuera de su casa. Automáticamente además se le ordenaba que solicite un testeo para saber si daba o no daba positivo y si ya presentaba síntomas ni se diga. Claro, en Israel no existe la Cruz Roja, sino su equivalente que es la Estrella de David Roja, el Maguen David Adom. Entonces, inmediatamente van a su casa, le hacen pruebas y ahí determinan si es o no necesario que el paciente sea intervenido en un hospital o permanezca en su casa. Y luego hablamos de la tercera parte, que es el tackle, que es la intervención, que en caso de necesitar el paciente, intervención médica ya especializada, es decir, tenía que ser trasladado a un hospital. Ventajosamente, Israel, en el sistema de salud pública de Israel,
nunca llegó a colapsar, ¿no? Primero porque lograron, lo que todo el mundo habla, aplanar la curva, no tuvieron un pico demasiado fuerte, y por lo tanto no saturaron los servicios de emergencia. Y esto ha permitido, más allá de la tragedia que significa la pérdida de vida de las personas, hoy por hoy Israel contabiliza alrededor de 560 defunciones por coronavirus positivo. Sin embargo, el total del contagio son 78,000 personas. Por lo tanto, el porcentaje de defunciones entre los contagiados está apenas en un 0.72%. Es decir, no llega ni siquiera al 1%, está debajo del 1%, cuando la estadística mundial se acerca al 6% de fallecimientos y en algunos países supera el 10%. España llegó a superar el 10-12% por el colapso del sistema sanitario, pero la media, digamos, a nivel mundial está en un 6% aproximadamente, e Israel no llega ni siquiera al 1%, 0.7%. Sin embargo, de eso ha sido difícil, ha sido muy desafiante para la sociedad israelí, para el Estado, para el gobierno, porque de por medio hay pérdida de vidas, hay un cambio dramático y drástico en la forma de vida, a pesar de que Israel aprovechó, de alguna manera, por decirlo así, aprovechó esta cuarentena para adelantar y acelerar construcciones de infraestructura, que por ejemplo el metro de Tel Aviv, ciertos, en Haifa, donde vive mi mamá, están construyendo lo que se llama el Metronit, que es un tipo de bus, pero con carril especial, autopistas. Entonces, claro, como son al aire libre o lugares donde podían controlar exactamente el acceso de las personas y sus movimientos, aprovecharon para intensificar los trabajos de infraestructura, ya que hay menos movimiento de tráfico, ¿no? Eso por un lado. Y a Israel, hay que decirlo, entra a la pandemia con números macroeconómicos extremadamente favorables. Entró a la pandemia con 3.8 de desempleo. 3.8 es prácticamente nada de desempleo. Entra con una reserva monetaria internacional de 136,000 millones de dólares y entra además con una economía basada principalmente en la exportación de tecnología. Exacto. Israel no exporta recursos naturales, exporta tecnología. Entonces, y sin embargo de eso, hoy por hoy están en un 21% de desempleo, lo cual es brutal. Ni siquiera en las peores épocas de hace décadas se hablaba de un porcentaje tan alto de desempleo. Obviamente, claro, la enorme mayoría de la población está protegida por el sistema social, es decir, tienen el seguro de desempleo, pero quienes la están pasando muy duro, y por eso vemos incluso algunas protestas frente a la Casa de Gobierno, a la Casa del Primer Ministro, es porque, sobre todo los independientes, hablemos de guías de turismo, el turismo es el más golpeado a nivel internacional, guías de turismo, qué sé yo, gente que tenía su cochecito de falafel o puestos así más informales, que tiene un porcentaje mínimo de informalidad de economía israelí. Estamos hablando de 3-4%, que no es nada. Latinoamérica tiene en promedio un 60% de trabajo informal. Sí. Entonces, sin embargo, de eso indudablemente nadie puede decir que le está pasando bien. Israel también tiene serios desafíos, tiene que recuperar su economía, pero la diferencia, y eso lo hablamos siempre con nuestros amigos de Israel, vamos, las proporciones entre lo que está pasando en Latinoamérica y lo que le está pasando a Israel, las diferencias son abismales, y confiemos que se mantenga así el desempeño en Israel. Es difícil frenar. Ahora ya están hablando de la segunda ola, contagios de 1,400, 1,800, hasta 2,000 contagios nuevos diarios, lo cual obliga a ir hacia adelante, hacia atrás en tema de restricciones y todo, pero de todas maneras el desempeño, a grosso modo, es bastante bueno a nivel mundial, y es uno de los ejemplos a nivel mundial a seguir, ¿no? Eso es lo que está pasando en Israel, Olguita.
Sí, así veo y realmente siempre me emociona un poco el hecho de ver, porque pude vivir y palpar mucho de los temas que justamente comentas en relación al tema de la tecnología, al desarrollo que siempre está avanti, o sea, como te comentaba en algún momento, esta ciudad en la que yo pude estar, que no sé si la viste, se llama Netibot. En ese lugar yo recuerdo que me mostraron en esa capacitación que tuve la oportunidad de ir, que Israel se preparaba ya para el 2018 y estábamos hablando del 2012 en un planeamiento urbano en donde se veía cuál iba a ser el índice de crecimiento y dentro de ese crecimiento las necesidades que todas esas personas iban a requerir, ¿no? Me imagino jóvenes también que ya iban en el proceso del tiempo, 22, 23 años que ya salen de hacer pues su parte, la parte que corresponde del ejercicio militar, una cosa de estas, no sé si lo digo bien, pero en todo caso había el avance, ¿no? Y al 2018, desde parques, casas, universidades, escuelas, colegios, cosas que uno se queda asombrado porque no es precisamente lo que ocurre en nuestro sector, digamos que en América, ¿no? En América del Sur sobre todo. Entonces, sí me parecía interesante, sobre todo esas construcciones en donde estos montículos que eran de basura se convierten en grandes parques industriales, parques incluso con vegetación, cosa que a veces uno piensa que no es posible hacer, pero realmente Israel, nosotros tenemos muchísimo que aprender en cuanto a ese avance tecnológico y a esa actividad. Vamos a continuar un poco con Aníbal ahora y luego regresamos para comentar otros temas, como en el caso, por ejemplo, de lo turístico, que precisamente es otro de los temas que no solamente Israel o Ecuador, sino que a nivel del mundo todos estamos pasando pues es terrible porque verdaderamente en muchos de los casos y en muchos países el turismo se convierte en ese segundo rubro, por no decir el primero en alguno de los casos, ¿no? Pero bueno, vamos con Aníbal. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Encantado de estar con todos ustedes y a tu disposición. Dime, ¿qué quieres que te cuente? Desde ya, yo sí te puedo contar de que estoy confinado en mi casa desde el día 4 de marzo, poco antes de conectarnos. Salí por mi entorno para llevar a mi hija a un trámite, pero sin bajarme del vehículo, ¿entiendes? Y con la mascarilla o tapaboca, no sé cómo le dicen ustedes, pero ahí todo enmascarado. El país está teniendo un tema realmente muy serio. Hay un par de millones de personas que no están trabajando, o lo perdieron, o están trabajando telemáticamente, en fin. Afortunadamente el país tenía enormes reservas en el exterior, pero la gente que perdió sus ingresos o que los disminuyó en forma muy importante requiere de que el gobierno los apoye. Entonces hay un bono por todas las cosas, por hijos, porque perdió el trabajo, porque si tiene algo no se tiene nada. Bueno, es un apoyo que sí hay que hacer, y sobre todo cuando había ingresado al país alrededor de 1,5 millones de extranjeros que venían muy mal equipados y sobre todo venezolanos, y vinieron a engrosar la economía informal. Entonces ellos también requieren apoyo porque también tienen familia, también tienen hijos, también tienen que comer. Y en esta época invernal también se tienen que calefaccionar, aquí hace bastante frío. Entonces, bueno, hay planes, un comité de emergencia de la pandemia que se reúne todos los días ahí en el edificio de la Presidencia de la República, y va viendo de confinar la gente en un área, en una región, en una provincia, o ir saliendo si el comportamiento
general ha sido aceptable. Estamos todavía teniendo muertos, estamos todavía teniendo gente que se contagia, pero es fundamentalmente porque las personas no quieren obedecer las instrucciones que se les dan. Especialmente la gente pobre, todos los días se descubren fiestas clandestinas de 50, 100, 200 personas que obviamente no tenían ningún distanciamiento social, no había para nada la mascarilla, y en fin, estaban pasándolo bien, aunque es entendible. En mi caso personal, te puedo decir que yo creo que un día vamos a salir de esto, no sé si mañana o el otro jueves, pero de lo que vamos a quedar afectados, yo creo va a ser un poco del tornillo aquí, en que sí, hay mucha gente que lo dice, que lo siente, que esto nos está dañando más allá de lo que significa esta pandemia. Siempre me imaginábamos que un enemigo poderoso nos podría atacar o dañar, pero uno que no los podemos ni siquiera ver resultó de verdad muy trágico. Ha resultado trágico, así es. Pero bueno, tú eres judío y tu esposa es judía. Y hay un tema que tú dices, con mi esposa estamos pensando en hacer aliyá. ¿Qué significa eso? Es una palabra que literalmente significa subir. Uno sube a Israel, sube a Jerusalén, sube a la misma, que es el lugar en donde a uno le llaman para hacer la lectura de la Torá. Siempre está subiendo. Pero se usa también para expresar que voy a emigrar. Entonces, siempre lo estábamos pensando durante mucho tiempo, pero uno dispone, como ya lo dije antes, y algo siempre pasó. Pero llega el momento en que los hijos crecen, los hijos tienen su propia vida y los papás vamos quedando solos. Claro, la descendencia sí, que ya tengo una hija que vive en la casa aledaña mía y la vemos todos los días con nuestros nietos que los podemos regalonear, incluso una bebé de 1 año, pero bueno, es su vida. Con mi esposa hemos pensado que tal vez llegó el momento de que lo que nos queda de trayecto en el camino, bueno, como empezamos solo, terminémoslo de la misma manera, pero en algo que queramos, que nos motive, que nosotros podamos estar alegres. No vamos a ir arrancando del país, no le estamos debiendo nada a nadie. Tampoco vamos a llegar a ser una carga para el Estado de Israel, pero eso, como te contaba antes, caminar la tierra, vivir los olores. Aquí de repente uno se encuentra con algún descendiente de árabes y cordialmente uno dice, mira que el falafel es judío. No, eso ya no quieren quitar el falafel, es nuestro, también lo quieren quitar eso. Pero sí, y un poco insistón en términos de que, bueno, esto afortunadamente mi familia está todo bien, también está en el exterior, pero es el país, es la sociedad en que está adquiriendo ribetes de antisemitismo brutales. ¿Ya? Un chico no puede decir en la universidad, por ejemplo, yo soy judío, porque de inmediato lo insultan o es agredido, qué sé yo. Mi nieta mayor, el tercer año de enfermería en una de las universidades, tiene que, no sé, mantenerlo callado, porque sabe lo que puede venir encima. En Chile hay una colonia, digamos, entre comillas, árabe, porque ya no sé si algo le queda de árabe, sobre 300.000 personas. Aunque hayan venido desde el Líbano, desde Irak o de Egipto, no sé, de cualquier lado, ellos se dicen palestinos. Tienen un estadio, son muy bien organizados, tienen parlamentarios, diputados y senadores,
de izquierda, de derecha, en fin, están en todos los lados, pero en este caso actúan todos en la misma línea y muy violentamente en contra de todo lo que sea, no solo israelí, sino que tenga olor a judío, para ellos es cosa seria. Periodistas, gente que está en la televisión sin ningún empacho, insultan, agreden verbalmente, como sea. Vamos por muy mal camino en este sentido en el país como colectividad. Tal vez uno especulando un poquito, la colectividad judía chilena ha sido tradicionalmente muy separada del resto. Siempre en su metro cuadrado, en sus comunidades, sin mezclar mucho con el resto. Yo desde niño recuerdo que la gente no quería decir que era judío. Uno lo podía entender tal vez en aquellas épocas en que la Shoah había estado presente, había sí, no tanto tiempo, entonces las heridas todavía estaban muy abiertas. Pero, por ejemplo, mis hijos van a los movimientos juveniles que están ligados a las comunidades, ahí se juntan con sus padres, hacen sus cosas. Yo me encontré, por ejemplo, con compañeros de los movimientos de mis hijos que no sabían que fuera del judaísmo había otras religiones. ¿Ah? Entonces, el vivir en una burbuja nos hizo mal. Fue así como hace ya 2 o 3 años creamos una ONG que se llama Javerim Israel y que es una ONG laica. No nos metemos en temas religiosos, respetamos todo. Solamente hacemos lobby en favor de Israel. No nos importa si en Israel está gobernando Bibi o Beni, pero es Israel. Nosotros tenemos Eretz Israel y Am Israel, el pueblo de Israel. Y como no encontrábamos ninguna aceptación dentro de la comunidad judía chilena, ni los rabinos ni nadie, más aún, no te metas en eso, qué sé yo, decidimos que teníamos que buscar nuestros amigos en el mundo cristiano. Nos fuimos dando cuenta de que tampoco era tan fácil, no era tan sencillo. En el mundo cristiano, por lo menos en el chileno, ¿no es cierto? Hay mucho amor por Israel, pero el Israel de la Biblia. ¿Eh? Y cuando uno le explica, mira, Israel es el mismo ayer, hoy y lo será mañana, bueno, empiezan a hacer preguntas y cosas que uno de verdad se queda sorprendido que hagan ese tipo de preguntas. Anecdóticamente, por ejemplo, le puedo contar que un señor que vive muy cerquita de mi casa, un día me ofreció que tenía mariscos para vender. Entonces le dije, muchas gracias, pero yo no como mariscos. Entonces me preguntó, señor, ¿no le gusta o le hace mal? Le dije, mire, por un tema religioso. Oh, ¿y qué religión es esa? La religión judía. Oh, usted es judío. Señor, yo nunca había estado al lado de un judío. Entonces, ese tipo de cosas nos hace entender que no culpemos tanto a los demás, culpémonos nosotros mismos porque no hemos sabido vincularnos. En nuestra relación con el mundo evangélico nos ha ido como ONG bastante bien, pero también por otro lado bastante mal. Hay muchos ministros cristianos y pastores que son de descendencia árabe, tienen apellidos árabes. Esos nos hacen la guerra a muerte. Es increíble porque toda esa gente, sus familias, vinieron arrancando
tengo un miembro de mi familia de 4 patas. Es como se llama es incomprensible, decía que viniendo, arrancando del mundo musulmán, buscando otros lugares donde establecerse y desarrollarse en paz, ahora tengan esas actitudes. Hace no muchos días tuvimos una fuerte encontrón con el director de las sociedades bíblicas chilenas, ¿no? Que hizo una declaración en una radio muy violenta en contra de Israel y en contra del judaísmo en general. Entonces, como no hemos echado esa visión, somos como el Quijote luchando contra los molinos de viento, bueno, salimos a la palestra, nos comunicamos con los líderes religiosos del mundo evangélico, que eso que mueve mucha gente, muchas congregaciones, y de verdad hubo una reacción en favor, pero otros no quisieron intervenir, nosotros no vamos a meternos en eso. Israel es percibido como un país que cada ciudadano tiene guardado un tanque en su casa, que está dispuesto a agredir a otros, cree que cada ciudadano israelita todo el día pensando cómo matar a alguien, y nos queremos apoderar del mundo. Yo creo que debemos ser muy ineficientes porque hace como 200 años que están diciendo lo mismo y todavía no logramos apoderarnos. Entonces, la eficiencia judía, bueno, se va al traste con eso, pero lo siguen diciendo, hay gente que lo cree. Hay un senador que tiene apellido árabe, Tarut, que en la zona sur de Chile, en la región de Magallanes, ahí aledaño casi a la Antártica, hay 20.000 tropas israelíes. ¿Y cómo es posible que el gobierno haya aceptado que entren al país tropas con cañones, tanques, bueno, con toda la parafernalia, y nadie diga nada? Entonces cuando te dicen, mire, recorra todo lo que usted quiere, 20.000 no se pueden esconder así nomás, pero en ninguna parte, por supuesto, los israelíes no quieren ir a ningún lado si no es defender su frontera. ¿Para qué van a venir aquí? Llegan al extremo, es que me parece que increíble, pero llegan al extremo que nos están robando el agua. ¿Pero cómo nos roban el agua? Mire, vienen con unos como los pañales desechables de los bebés, ¿ya? Y con eso chupan el agua y lo ponen en su cartera y se lo llevan. Entonces, digo, pero, oye, Chile es un país inmensamente culto, ¿cómo puede creer eso? Pero créanme que hay gente que a pie juntilla dice o repite las mismas cosas y todo eso. Entonces, cada vez se torna peor, cada vez es más agresivo, cada vez está más organización de los árabes, de palestinos, como ellos se dicen, que tienen muchas organizaciones, aliados a ciertos partidos políticos, digamos claramente, el partido político de la izquierda o la extrema izquierda, en que le prestan el concurso de su apoyo. Hace poco la Cámara de Diputados votó por contra, en favor de lo que se han llamado el BDS, del boicot, en contra de productos israelíes, y de toda la Cámara de Diputados, 6 personas votaron en contra, el resto, así como... pero cuando uno los escuchaba, las explicaciones que da, no, yo estoy viviendo en otro país, no puede ser mi país, esto no puede ser. Personas que hemos elegido para legislar
personas que digan las cosas en serio, que pretendan una vida mejor para cada uno de nosotros, pero aquí hemos elegido gente que lo único que hace es desparramar odio todos los días, y entre ese odio está, ¿no es cierto?, mezclado no sé cómo, pero sí está nublado, de alguna manera la culpa la tiene el gobierno de Israel, o nos están saqueando, nos están robando, no sé qué, pero eso en el fondo lo dice. Contra eso nosotros en Javerim de Israel luchamos y hacemos cosas todos los días. Y fíjense que les puedo agregar, para terminar, que lo hacemos sin presupuesto. Cuando nos juntamos, oye, pero esto cuesta plata, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces alguien dijo, miren, miremos para arriba como los antiguos hebreos cuando venían en el desierto, y entonces cuando estaban en Asburo, Señor, acuérdate que somos tu pueblo. Y entonces, bueno, de alguna manera también miramos para arriba y el jefe nos responde y logramos hacer las cosas, tal vez modestamente, pero las hacemos, y constantemente. Es gratificante para nosotros que Marina Rosenberg, la embajadora de Israel en Chile, nos está mandando comunicados, lo felicito, qué bueno, gracias, y eso es un gran aliciente y apoyo para nosotros, porque lo hacemos así, con el corazón. Muchas gracias, Aníbal. Y sabes que ahí me saltan dos cosas, primero para Roxana y luego para Camilo. Roxana, en el caso de Ecuador, ¿cómo se maneja esta situación? ¿Habría de alguna manera dificultades también a la hora de tratar de enlazar pues la actividad de judío-hebrea, israelí aquí en Ecuador? ¿Cómo se maneja eso? Y en el caso de Camilo, para no olvidarme, ahí viene nuevamente a mi mente el tema del Santo Sepulcro y el hecho de la convivencia de todas estas religiones, y sobre todo el que tiene la llave de la puerta principal de ese Santo Sepulcro. Ya venimos ahí. Cuéntanos un poco, Roxana. Bueno, antes que nada, quiero saludar a Aníbal, no lo conocía, conozco la organización de ustedes, en algún momento tenemos algún contacto también acá con los representantes de ustedes acá, y tenemos más o menos la misma visión, así que estamos unidos en eso. Me alegra conocerle de verdad aquí, aunque sea a través de Zoom algún rato, mejor personalmente. Bueno, nosotros acá en Ecuador hemos tenido una facilidad un poco más, creo, más grande de la que tienen en Chile con el tema de difusión, porque acá las iglesias cristianas, si bien es cierto, hay un poco porcentaje de gente que no es pro-Israel que está dentro de las iglesias, la mayoría de las iglesias sí son pro-Israel, sí conocen. Entonces, realmente no hemos tenido mucho ese problema. Muchas veces más desconocimiento que nada, entonces nos preguntan cómo es el tema y todo, y cuando ya lo entienden, porque yo digo, cualquier pastor que sea contra Israel es antibíblico, entonces es como qué libro están leyendo. O sea, porque cada 5 palabras estamos hablando de Israel y de Jerusalén y de todo, y es muy claro lo que dice la Biblia. Entonces, si somos anti-Israel, si leemos la Biblia y somos anti-Israel, yo creo que están leyendo el libro equivocado, sinceramente. Acá sí se entiende un poquito mejor eso, y lo que hemos hecho nosotros en 5 años es dar esa información que la gente no la tenía y que por eso tenía un concepto equivocado de lo que es Israel. Entonces, no hemos tenido tanto problema acá. Cada día se van uniendo más pastores y sabemos también que el tiempo nos está marcando una apertura, tanto a nivel del judaísmo como a nivel del cristianismo, y nos vamos acercando. Eso es una cuestión natural que nos estamos acercando. Antisemitismo en Ecuador, no se puede decir que no, pero no es algo marcado. No es algo marcado. A nivel de las iglesias hablo más, que es la parte que yo más conozco. No he visto una actitud antisemita de iglesias y de pastores y de eso. Desconocimiento sí, pero una actitud negativa no. Yo creo que poco a poco van entendiendo y se van conectando. Excelente. Camilo, visitar Tierra Santa e ir a los diferentes lugares
religiosos, turísticos. Realmente es toda una aventura, es vivir e ingresar a esos santos realmente, ¿no? El recorrer las calles de Jerusalén, llegar como te decía, al Santo Sepulcro. Realmente es una vivencia extraordinaria para quien ha podido vivirla. ¿Qué es lo que sucede en torno a este espacio? Que es muy interesante. ¿Puedes comentarnos un poco? Claro que sí, Olga. Aprovecho también, perdón, para mandarle un fortísimo abrazo a Aníbal. Ustedes de verdad son unos guerreros, unos luchadores en uno de los espacios más hostiles, tristemente, para el mundo judío. Tengo muchos amigos y mucho contacto con la comunidad judía en Chile. Tristemente cada vez la están pasando más difícil en ese aspecto, así que mi fraterno abrazo, mi reconocimiento profundo y mi admiración por su trabajo. Quien va a Israel va a vivir la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. O sea, cada centímetro, cada paso que tú das ahí, hay historia por todo lado. Y es tan importante la presencia de la historia física que la autoridad de antigüedades de Israel, que es la que se encarga de la preservación de todos los lugares arqueológicos o históricos, tiene un poder de decisión enorme en general en cualquier tipo de construcción de infraestructura que se tenga que hacer. Siempre debe contar con el visto bueno de la autoridad de antigüedades. Tanto así, recién se inauguró el tren rápido entre Tel Aviv y Jerusalén, y tuvieron que cambiar varias veces su trayecto porque en el proceso de construcción encontraron varios vestigios y con ellos no hay negociación. Cambias y punto, porque no puedes destruir vestigios, ¿no? Algo que tristemente sí pasó acá en Ecuador, en Quito en especial, que estamos construyendo el metro, pero eso es capítulo aparte. Cuando hablas del Santo Sepulcro, es una experiencia súper interesante de vivirlo, y más aún, claro, para ustedes como cristianos, es el lugar, ¿no? Indudablemente. Y la anécdota que comentábamos contigo, Olga, es que la presencia mayoritaria de cristianos en el Santo Sepulcro, y sobre todo en ese sector físico, son iglesias del Oriente, es decir, las iglesias ortodoxas. Y ahí tienes fuerte presencia, obviamente, de los ortodoxos griegos, de los ortodoxos rusos, y de otras, obviamente del mismo patriarca de Jerusalén, ¿no? Y lo interesante del Santo Sepulcro es que está dividido milimétricamente cada espacio que le corresponde a determinada congregación, porque también hay presencia de religiosos católicos. Si no me equivoco, son franciscanos y dominicos. Puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que son ellos. Y así mismo, o sea, digamos, de este ladrillo para acá, los franciscanos, de este ladrillo para acá están los ortodoxos griegos, y tristemente, no es el lugar adecuado, pero tristemente incluso han llegado a jalarse de las barbas literalmente ahí. Y para solucionar esto, la anécdota es que quien guarda la llave del Santo Sepulcro, que es una iglesia, finalmente es un templo, quien guarda la llave es un musulmán, un árabe israelí musulmán, y es su familia la ha venido guardando esa llave desde hace siglos. Acá era tal la bronca que nunca se pudieron poner de acuerdo, y quien guarda finalmente la llave del Santo Sepulcro es un musulmán que, como quien dice, no tiene compromiso con ninguno. Esa es la anécdota, pero es que en Israel hay demasiado para recorrer, pero demasiado. Es decir, tendrías que quedarte un año entero para poder recorrer cada paso donde estuvieron los patriarcas, donde estuvieron los profetas, donde estuvieron los reyes, donde estuvo Jesús, donde los sermones. En cada lugar está perfectamente detallado, reconocido, y claro, es una experiencia. Pues, lo que siempre digo es, hay lugares maravillosos en el mundo, París, Nueva York, los parques y todo lo demás,
Pero si tú quieres realmente tener una experiencia trascendental de vida, tienes que ir a Israel. Nadie regresa de Israel igual. Nadie. Nadie regresa igual. Nadie puede Totalmente de acuerdo. Así que quienes se animen y están eligiendo ya su destino apenas se acabe la pandemia, y les invito a que sea Israel ese destino que al menos una vez en la vida tienes que ir. Y Aníbal, si deciden hacer Aliyá, por favor, mi mamá vive en Haifa, hizo Aliyá hace 5 años, el día después de haberse jubilado, dijo, nos vemos, yo envejezco en el mejor país del mundo y se fue para Israel, así que la van a pasar divina, ella es feliz ahí. Sí, eso es lo que está queriendo Aníbal realmente, poder llegar a Israel finalmente. Veo que tiene varios intentos, que era lo que nos comentaba, varios intentos de llegar, y era lo que tú mencionabas, ¿no? De qué manera, lo que le dijiste a Aníbal, Camilo, cuando quieres... ¿Quieres hacer reír a Dios? Hacer reír a Dios. Cuéntale tus planes. Claro, capaz que sea mandíbula variante. Fíjate que ya tenemos elegido la ciudad, por que ya no somos en Ashkelon o Ashdod, pero porque ya somos personas más grandes, tenemos que tener unos tutores y ya tenemos nuestros tutores, o sea, tenemos muchas cosas. Y, está planificado. Y bueno, falta ahí que la Sojnut nos diga upa, y nosotros, como hacemos chicos, vamos a hacer charupa, y vamos a estar allá, Baruch Hashem, si él lo quiere. Baruch Hashem. Claro. Excelente. Yo quiero, sí, antes de que ya concluyamos con este programa, yo quiero mencionar algo que ha dicho una de las personas que nos está siguiendo en este momento, porque de pronto ustedes pueden tener alguna información en relación a algo que se esté haciendo. Dice que si se podría tener asesoría técnica en el campo agrícola, en el caso de Santa Elena, y lo otro es que sobre el campo de la salud, qué otras cosas más se pudieran hacer o se están haciendo, qué contactos de pronto Roxana conoces que se pudiera estar haciendo. Bueno, el tema agrícola siempre es un tema muy interesante porque Israel, al igual que en todas las tecnologías, es un pionero. Nosotros hemos venido haciendo algunos contactos en Israel de gente especializada que en algún momento le interesaría también invertir en Sudamérica. En este momento específicamente estamos un poco parados con eso por el tema COVID, ya que todos los recursos y fondos de Israel y todos están enfocando hacia Israel mismo. Es decir, primero sacamos adelante nuestra gente y luego seguimos el trabajo hacia afuera. Entonces, es un soporte porque acuérdate que antes de la pandemia Israel tenía menos del 5% de desempleo y hoy día tiene el 27%. Entonces, eso sí es un tema preocupante para Israel, en donde tanto el Estado como los fondos privados y todo el mundo se preocupan por ese tema. Es decir, están ayudando a la gente joven, están dando recursos para investigación, para tecnología. En el tema de las vacunas, por ejemplo, hay 130 grupos que están auspiciados por gente, también por el Estado, pero también por gente privada, que vino y dijo, a ver, ustedes chicos, pónganse a pensar y yo pago. Entonces, eso están haciendo este rato esos fondos, y en este momento yo no diría que podemos tener ese acercamiento. Pasando este periodo, creo que volveremos otra vez a lo que estábamos antes de la pandemia, que es de trabajar con gente que tiene los fondos. Yo incluso me reuní en Israel en septiembre del año pasado con alguna gente que me dijeron, por supuesto que nos interesa invertir en Ecuador. Pero el tema es también que debemos entender que nosotros a veces no estamos preparados para presentar proyectos. Y ese es un problema. Y vienen otros países como Colombia o como Chile o como otros países de Sudamérica, porque acuérdate que para Israel no están mirando Ecuador, están mirando Sudamérica. Y yo le decía a esta persona que es la cabeza de uno de los fondos más grandes de Israel, ¿por qué? ¿Cuál es el interés de Israel en Sudamérica? Y entonces ellos me decían, mira, Roxana, nosotros ya hemos cubierto Europa, ya estamos fuera de Israel.
y queremos otros mercados y sabemos que Sudamérica tiene un potencial, sobre todo en el tema de agricultura. Entonces, hay interés, puede haber interés en algún momento, podemos en algún momento hacer ese match. La vinculación, claro. Sí, pero hay que esperar un poquito que pase esto. Incluso pudimos ver un video que para mí fue realmente espectacular, la experiencia de 2 chicos ecuatorianos con un emprendimiento que se hizo acá, que llegaron hasta Israel y hoy están siendo fondeados por Israel. Pero eso fue un desafío gigante de los muchachos, un producto espectacular. Les dieron 10 minutos de presentación del proyecto en Israel. Ellos tuvieron que costear su pasaje y todo hasta llegar a Israel. Presentaron su proyecto en 10 minutos y los fondos de Israel, ¡boom!, les interesó porque el producto era increíble. Entonces, hay interés, hay posibilidad. No puedo hablar de un proyecto específico, de un rubro específico. Habría que ir caminando en el tiempo a ver estos fondos que vuelvan otra vez a abrirse hacia afuera de Israel y ver qué es lo que hay y cómo se puede conectar. De todas maneras, que me escriban israelsinfronteras@gmail.com y empezamos a tener un contacto y poco a poco vemos la forma de poder ir canalizando. El embajador también tiene mucho interés en traer gente técnica para poder ir ya directamente con la gente interesada. O sea, hay un interés. Habrá que pasar un poquito este tiempo, pero podemos ir avanzando en información y todo eso que ya me lo pueden enviar, obviamente, desde ya. Claro, lo importante es que haya interés, sí. Olguita, si me permite, algo que vi no hace mucho. La ciudad más al norte de Chile se llama Arica. Es una ciudad que está sobre el desierto. Para el lado que tú miras hay tierra, arena, excepto los cañones cordilleranos, porque ahí hay algo de agua que baja de las montañas. Pero al mismo frente de la ciudad, los cerros imponentes que hay ahí, hoy día son todos verdes. Y entonces el gobierno local hizo un convenio con el gobierno de Israel y vinieron algunos expertos, ellos son expertos en temas del desierto, y hoy día esas montañas están plagadas de paltos, las famosas partes Has, que a mí me gusta mucho, con el sistema del goteo. Entonces digo, ¿cómo suben allá hasta tan alto arriba para que gota a gota la escasa agua que hay ahí puede hacer su efecto? Pero así ha sido, así resultó. Y fíjate que traen, por los colegios, por ejemplo, tienen unas máquinas que fabrican el agua a partir como del aire, digamos, H2O, ahí, ¿no es cierto?, transforman esto en agua de verdad, es un agua pura bastante buena, no necesita mayor tratamiento. Y los chicos de los colegios de la zona norte, cuando quieren tomar agüita, lo toman de eso. Es una tecnología que no es tan cara, que es asequible cuando tienen apoyo gubernativo de alguna institución y da resultados. Eso es lo principal. Así que unas enormes paltas que después, créanme que trasladar, no sé, por 2.000 o 3.000 kilómetros a Santiago cambia de valor, ya está bastante más cara, pero sí, se puede, y esa es la realidad de Israel, lo que nos puede ofrecer. Claro, eso comentábamos también con Camilo en la conversación previa, y conocí de esas máquinas que extraen en el aire pues la humedad, ¿no?, y la transforman en agua para beber. Cosa impresionante. Por ejemplo, en Guayaquil hay
bastante humedad, por ejemplo. Acá en la costa hay bastante humedad. No sé si la calidad del agua pudiera ser más salobre si es porque está dentro del, ¿no? O tiene algún tipo de purificación. Lo mismo. Sí. Sí. Además le puede agregar, en todas partes, venden esto, como cuando uno toma el agua mineral, ¿no es cierto?, que tiene un gas, entonces lo podés poner y es prácticamente agua mineral que estás tomando. Claro. Con ese dejo de gustito que tiene. Sí, la empresa que desarrolló esto, que se llama Watergen, no solamente que absorbe el agua, sino que la filtra. Y claro, o sea, en teoría el proceso es muy sencillo, no es física pura nada más, o sea, es enfriar y condensar el agua, pero claro, hay que saberlo hacer de manera eficiente y ahí está el gran desarrollo que ha hecho esta empresa, que una máquina pequeña del tamaño de un dispensador de agua común y corriente que podemos encontrar en una oficina, te puede producir 200 litros de agua pura, además pura, es decir, absolutamente potable. ¿No? Entonces no varía, lo único es que haya humedad en el ambiente, o sea, disminuye la eficiencia de las máquinas si es que no hay humedad. Es decir, un ambiente excesivamente seco podría dificultar la operatividad de la máquina, pero eso al menos en Salinas no vas a tener eso tampoco. Bueno, claro. Mira que es increíble, ¿no? Cómo nosotros y la naturaleza nos prodiga de todas estas posibilidades. Siempre hay algo y a través de la tecnología, obviamente, se puede captar todo eso que está ahí en el ambiente, que no lo podemos ver, tampoco solamente lo percibimos a través de cuando la gente se queja, qué calor húmedo, o qué calor, o tanta humedad que hay aquí. Y efectivamente, eso también podemos convertirlo en algo que nosotros podemos usarlo y también beneficiarnos. Y yo creo que nos vamos a pasar aquí todo el día, toda la tarde y todo el tiempo, pero siempre aprendiendo. Y creo que vamos a tener en algún momento otra conversación para ampliar precisamente todos estos detalles que son súper importantes. Y dentro de lo que, Roxana, tú haces con esta organización, es importante, como bien dices, dar a conocer todas esas potencialidades que existen, todo eso que se puede trabajar, que mientras van dándose las cosas, mientras el tiempo va pasando, lo que es importante es también irnos capacitándonos, por ejemplo, en el caso, como tú dices, los proyectos, de qué manera presentamos los proyectos, cómo tenemos que hacerlos que efectivamente lleguen al interés de quienes tienen el dinero para invertir. A veces nosotros pensamos que con una idea o una gran idea que podamos tener, es que ya deben de darnos los recursos y no sabemos es de qué manera presentarlos. Entonces eso realmente es importante, el que nosotros vayamos aprendiendo, y a través de la tecnología que tenemos ahí todas las universidades y todas las bibliotecas del mundo para conocer de qué manera poder lograr esos objetivos. Así que yo les quiero agradecer a ustedes por su participación, Camilo, Roxana, Aníbal, al Rabino que nos acompañó también al inicio, por habernos dado toda esta información que de seguro es muy, muy valiosa para todos los que nos han estado siguiendo en esta hora y media de conversaciones frente al mar. No nos quisiéramos ir, pero realmente es necesario. Muchísimas gracias, Camilo, Roxana, Aníbal, gracias por estar con nosotros, y a quienes nos han acompañado también hasta a través del Zoom, Yuri y Ángel. Muchísimas gracias a ustedes y espero pues contar con ustedes en una próxima oportunidad y poder saber un poquito más de qué es lo que está pasando. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias, Olguita. Muy importante. Gracias, Olga, Dios, Camilo, Roxana, nos estamos viendo en otra oportunidad. Estamos en contacto, querido. Seguro que estamos en contacto. Todo el tube. Gracias. Saludos a todos. Gracias también.